Bueno, buenas noches. Comenzamos con la clase de Kimbanda, el arte de curar. Y vamos a hacer un pequeño repaso, ¿sí? Sobre la etimología de la palabra Kimbanda. La palabra Kimbanda, también escrita, Kimbanda, con Q en portugués, tiene su origen en la lengua Kimbundu, un idioma del grupo lingüístico Bantú, hablado principalmente en la región de Angola, en África. En su sentido original africano, la palabra quimbanda no se refería a magia negativa ni a brujería, como muchas veces se interpretó posteriormente en Brasil. Por el contrario, en las culturas bantús, el quimbanda era una figura muy respetada dentro de la comunidad, ya que cumplía un rol fundamental en la vida social y espiritual. El quimbanda era el sanador de la comunidad. Era una persona que poseía conocimientos sobre hierbas medicinales, rituales de curación, equilibrio espiritual y comunicación con el mundo de los espíritus. Por esta razón, el término quimbanda puede traducirse como curandero, sanador espiritual, médico ritual, especialista en medicina tradicional africana, mediador entre el mundo visible y el mundo espiritual. En muchas comunidades africanas el quimbanda era quien ayudaba a las personas a recuperar la salud, resolver desequilibrios espirituales y restablecer la armonía entre la persona, la comunidad y el mundo espiritual. Cuando los pueblos africanos fueron llevados a Brasil durante el período de la esclavitud, trajeron consigo sus conocimientos religiosos, sus prácticas espirituales y también sus palabras. De esta manera, el término quimbanda pasó a formar parte del vocabulario religioso en Brasil, donde con el tiempo comenzó a escribirse como quimbanda, con Q. Sin embargo, con el paso del tiempo y debido a interpretaciones externas y prejuicios culturales, el significado original de la palabra fue transformándose y muchas veces se asoció erróneamente con prácticas negativas. No obstante, desde el punto de vista histórico y lingüístico, el término quimbanda siempre estuvo relacionado con la figura del sanador o médico espiritual de la comunidad. Por lo tanto, comprender la etimología de la palabra quimbanda nos permite recuperar su significado original, el arte de curar, y de restaurar el equilibrio entre el ser humano y el mundo espiritual. Origen y significado de quimbanda y umbanda. El término quimbanda y umbanda siempre existieron y forman parte integral de la lengua quimbundo, como de muchos dialectos bantús hablados en Angola, Congo, Guinea, entre otros. Umbanda es la práctica espiritual y curandera. Umbanda, el arte de curar. Umbanda quiere decir cura. En las culturas africanas, medicina y magia no están separadas, sino que forman parte del mismo conocimiento. Significado de Kimbanda. La palabra Ki quiere decir grande, la palabra Mbanda quiere decir cura, o sea que Kimbanda es la grande cura. Y Kimbanda también es el curador que practica la Umbanda. La Mbanda era la religión tradicional de los bantú. Por eso no es casual que en Angola exista un hospital llamado
Angola, Quimbanda, ya que la palabra está asociada justamente con la idea de curar y sanar. En Angola incluso la palabra Quimbanda también puede designar al hospital, es decir, el lugar donde las personas acuden para curarse. El surgimiento de la Quimbanda en Brasil. Cuando la Iglesia Católica se establece en el Reino del Congo, en el siglo XV, comienza un proceso histórico que transforma profundamente la vida religiosa de esa región de África. El Manicongo, que era el rey del Congo, invitó a una delegación de portugueses a su reino. Entre ellos se encontraba el navegante portugués Diogo Cao, quien llegó navegando por el río Congo hasta el territorio donde se encontraba la corte real. Junto a esta expedición también llegaron sacerdotes católicos, militares, artesanos, ingenieros y miembros de la corte portuguesa, con el objetivo de establecer relaciones políticas, comerciales y estratégicas entre el reino africano y Portugal. En este contexto, el Manicongo decidió convertirse al catolicismo por razones políticas y diplomáticas. Posteriormente, pidió que su corte y parte de su pueblo también adoptaran la nueva religión. Los pueblos de esa región practicaban sus propias tradiciones espirituales africanas. Dentro de esas prácticas se encontraba la quimbanda, entendida como el arte de la cura y del trabajo espiritual. Cuando el rey del Congo y su corte adoptaron el catolicismo, esta religión se convirtió en la religión oficial de la monarquía y del reino. En un primer momento, la conversión al catolicismo no fue completamente obligatoria. Sin embargo, esta situación cambió cuando uno de los hijos del rey fue enviado a estudiar a Roma y fue nombrado obispo por el Papa León X en 1518. Regresó al Reino del Congo en 1521 con una formación profundamente influenciada por la Iglesia Católica. A partir de ese momento, comenzaron las persecuciones contra quienes continuaban practicando la religión tradicional de su pueblo. Las antiguas divinidades y prácticas espirituales fueron consideradas paganas o demoníacas, un fenómeno que ocurrió en muchos pueblos dominados por el cristianismo europeo. En ese contexto histórico, también se desarrollaron procesos de esclavización. Muchos de los africanos que no aceptaban la conversión al catolicismo fueron capturados y vendidos como esclavos. Algunos de los primeros esclavos que llegaron a Brasil provenían de estas regiones del Congo y Angola. Para los colonizadores europeos y para el pensamiento religioso de la época, estas prácticas africanas eran consideradas del diablo, lo que contribuyó a la demonización de sus religiones y de sus espíritus. Comienza la formación de las religiones afro-brasileñas. En Brasil, la práctica de la quimbanda surge cuando aparece el candomblé de Angola, en el siglo XIX, con influencia del candomblé quetu, el primero que se establece en Brasil. Las personas de etnia bantú que formaban ese candomblé tenían como sacerdote a una figura llamada Tata Quimbanda, que es un nombre sacerdotal. El Tata Quimbanda es el pai curador, responsable de la salud espiritual y física de la comunidad, de la misma manera que el quimbandero en Angola. También en el siglo XIX llega a Brasil la influencia yoruba, que trae
otros fundamentos religiosos y la figura de Orisha Eshu. Sin embargo, antes de ese proceso, ya existían en Brasil otras formaciones religiosas afro-brasileñas. Acá el gráfico lo que quería explicar, está relacionado a todo lo que vimos recién, ¿no? ¿Cómo fue esa evolución histórica de la quimbanda, ¿no? Esta quimbanda curadora, sanadora, curandera, que vino del reino del Congo, pero ya vino con un montón de influencia católica, apostólica romana, ¿no? Porque el mismo rey del Congo se pasó al catolicismo, e hizo una persecución y esclavizó. Muchos de los primeros esclavos eran todavía personas relacionadas a esta cultura de la quimbanda, esta cultura espiritual de la umbanda, ¿no? Pero después muchos de los otros esclavos comenzaron a ser, obviamente, los africanos ya catolizados, ¿no? O católicos, que empezaban a predicar que Yu, o que algunas manifestaciones espirituales estaban relacionadas con el diablo, con el pecado, con Satanás, cuando no era realmente así, ¿no? Esto fue lo que estuvo impuesto por el catolicismo, ¿para qué? Para que predomine su religión y para, obviamente, hablar mal de otros cultos. Después vamos a ver la relación o cómo fue esa influencia católica y cómo fueron cambiando las cosas por esa creencia católica apostólica romana y por creer que Yu, Pompashira, Orisha Eshu, Pumbunsila, ¿no? Divinidad Bantú y otras divinidades, le dieron otra interpretación, como algo demoníaco, como algo malvado, como algo negativo. Entonces, llegó esa cultura africana, ¿no? Del reino del Congo, a través de la esclavitud. De ahí, con otras religiones, tanto los yeyé, los voduns, los inquisis, ¿no? Divinidades, ¿no? Relacionadas a otras culturas, como yoruba, como yeyé y como bantú. Toda esa influencia lo que hizo es generar en Brasil nuevos cultos. Entonces surgió diferentes religiones como el calundú, la cabula, la macumba carioca. Después vamos a ver el candomblé de Angola relacionado al pueblo bantú, el candomblé queto relacionado a los yorubas, los diferentes batuques y naciones del batuque. Pero bueno, hablando de la quimbanda, pasa esa quimbanda, esa tradición, al calundú, a la cabula, a la macumba, también al candomblé de Angola, pasa a la umbanda, ¿no? La umbanda absorbe como religión, ya la umbanda absorbe mucho conocimiento del pueblo bantú, más allá que va a absorber un montón de conocimiento relacionado a la parte aborigen brasilera y obviamente un pueblo católico apostólico romano absorbe también eso y absorbe también parte de lo que enseñaba el kardecismo, porque en Brasil era muy importante en la época del kardecismo. Después vemos que se separa la quimbanda dentro de la umbanda o esa enseñanza como un culto aparte. Comienza a existir la quimbanda moderna, pero lo que vemos de la quimbanda moderna es que se deja atrás todo ese conocimiento o esa filosofía bantú tan importante, que trae mucha ética, que trae otro conocimiento, que trae otra formación, pasando a formarse o a crearse unas quimbandas que son más luciferianas, más diabólicas, más satanistas, más relacionados a la magia negra europea o a la magia europea, con pocos fundamentos africanos. Entonces, la propuesta de estas clases, de estas charlas, es volver a ese conocimiento africano, volver realmente a lo que es la quimbanda africana, una quimbanda que tiene una filosofía muy ancestral, una filosofía muy de ética, pero también con un conocimiento espiritual muy grande,